Efectivamente estamos ante la situación de la renuncia por parte del doctor Diego Díaz, pero para llevar tranquilidad a la población, puntualmente se refiere a su renuncia como director. Él revestía el rango de director médico del área de salud y es el que coordinaba las tareas de los profesionales, lo que no quiere decir que él no siga formando parte del staff de médicos del hospital, cosa que va a seguir haciendo y que puntualmente es para lo cual en su momento él ingresó a la municipalidad y que venía haciendo muy bien. Pero bueno, para quien no lo sabía, es una cuestión propia de su intimidad, pero he tenido la oportunidad de charlarlo incluso con él. Él tuvo hace poco tiempo un problemita de salud que le hizo rever desde lo personal algún cierto tipo de decisión y es lo que lo lleva a plantear la renuncia para al menos descomprimir parte de las responsabilidades que él tenía, pero insisto, va a continuar siendo médico del staff de la municipalidad porque no estamos en el mejor momento para perder médicos, así que obviamente él está dispuesto a continuar de esa manera trabajando para el municipio. ¿Ya se sabe quién va a estar ocupando Eh, ese lugar? No, puntualmente no. Mantuvimos una reunión con el intendente, con los directivos, con el secretario de salud y la subsecretaria y se barajaron algunos nombres, pero no hay absolutamente nada confirmado. no, le iba a preguntar a Ezequiel justamente porque es una baja muy sensible en este escenario, ¿no? Principalmente donde sabemos que la salud es el eje de esta situación por la cual se está atravesando y era una de las personas quizá, sin desmerecer obviamente al resto de los médicos, pero de lo más formada, especialmente para este tipo de situación, ¿no? Ayer lo hablábamos con el intendente y el intendente decía, yo no me puedo dar el lujo de perder un médico y no lo estamos perdiendo. Al contrario, diríamos que en el caso puntual del doctor Díaz lo vamos a tener abocado 100% a realizar las tareas médicas y descomprimirlo un poco de la responsabilidad de coordinar tareas con el resto de los profesionales. Pero si lo que la gente por ahí tiene es dudas o temor a que pudiera esto llegar a afectar el servicio de salud, no es así y sobre todo ante la respuesta que daríamos ante una aparición de alguna persona enferma con coronavirus, eso está totalmente chequeado y aceitado, como quien dice, así que para tranquilidad de la población, esta renuncia no viene a complicar en absoluto ni a comprometer la respuesta que se va a dar desde el área de salud en el caso de que sea necesario, ya sea por coronavirus o como por cualquier otro problema, así que eso es un mensaje tranquilizador que le queremos llevar a la comunidad. En cuanto... Ezequiel, Sí. no, adelante, adelante. No, por favor, adelante, Miguel. No, digo en cuanto a los protocolos, porque justamente hablando de salud, en este tipo de situación, digamos, en el contenido de protocolos, motivo de consulta permanente, obviamente, el área de salud. Pero el protocolo en general se está cumpliendo en función de lo que se va delineando, digo, porque, a ver, sabemos que esto es muy dinámico, ¿no? Es decir, no podemos fijar un protocolo y decir vamos a estar durante toda la cuarentena con el mismo protocolo porque es obvio que es imposible, más que tenemos enfrente un enemigo desconocido y en función del día a día se van por allí modificando cosas. Puntualmente, no digo que haya sido bueno, pero dentro de lo malo de haber ya tenido dos casos sospechosos, lo positivo de esto es que ambos casos hicieron activar el protocolo que estaba preparado para la actuación ante la aparición de un caso sospechoso y, por qué no, de un infectado con coronavirus. Esa experiencia sirvió para darnos cuenta de que estábamos muy bien preparados para afrontar la contingencia, pero que también sirve para corregir detalles. Así que bueno, en particular creo que quedó demostrado que las instalaciones o las reformas y ampliaciones que se hicieron en las instalaciones del hospital cumplieron su efecto. Para que el que no lo sabe o el no ha tenido la oportunidad de apreciarlo, es precisamente de que al ingreso de una persona con sintomatología relacionada o similar a coronavirus, la persona no debe compartir espacio físico con absolutamente más nadie que no sea las personas que lo van a atender. Digo esto, no tiene que ingresar a la guardia, ingresa desde el shock room directamente por este nuevo paso o pasillo que se hizo, para quienes pudieron ver la instalación, lo comunica directamente con las habitaciones que han sido preparadas para alojar
a las personas que tienen que tener un aislamiento especial por la sospecha de que pudiera llegar a tener el coronavirus, y ni hablar, llegado el caso, ojalá nunca ocurra, pero si llegara a ocurrir, en el caso de casos confirmados con coronavirus, que van a ser esas las habitaciones preparadas para eso, y no compartir con cualquier otra persona que ha ido a la guardia por cualquier otra dolencia. Hablando de Ahora, protocolo, perdón, Miguel, hablando de protocolo, hace unos días atrás le presentaron al Departamento Ejecutivo bueno, un pedido y de alguna manera tratando de aportar alguna idea a la gente de Camcotiza, conjuntamente con las distintas cámaras de comercio y asociaciones, en lo que tiene que ver con el control y la parte sanitaria en lo que respecta al transporte, ¿no? Porque, bueno, si bien, a ver, se cierran un poco las puertas del distrito de Torkins y se las controla en los accesos, sabemos que los proveedores vienen y obviamente también vienen de ciudades importantes, como en el caso, por ejemplo, de Bahía Blanca, para abastecer lo que es la parte comercial y después también lo que es el tránsito interno, ¿no? Hay algunos distritos que directamente no dejan entrar a los mayoristas y digamos, en lo que es en los ingresos por ahí a los pueblos, en algunos gimnasios o demás, suelen dejar ahí y los transportes no ingresan. En este caso, se ha tirado una idea para tratar de que se respete el protocolo en cuanto a la parte sanitaria de lo que es el transporte. ¿Ya se ha leído esa carta? ¿Se ha evaluado? ¿Se ha dado alguna respuesta? Se ha leído y ha tomado en cuenta absolutamente toda. Imaginen que vos me nombrás esa sola, pero no te das una idea de la cantidad de sugerencias de variada importancia y relevancia. Digo, todo se ha escuchado. Algunas son sugerencias un poco tomadas de los pelos, otras tienen una razón de ser. Puntualmente, las notas de las agrupaciones de Camcotiza fueron tomadas de un primer momento, incluso para la elaboración de los propios protocolos, no porque uno no estuviera capacitado para hacerlo, sino que creo que de la mejor manera de poder llegar a ser una guía de cómo actuar en determinados casos es escuchar a los actores. Digo esto puntualmente a los comerciantes. En cuanto a las sugerencias que se hacían, siempre decimos con el intendente que es prioridad poder llevar adelante medidas que sean realizables y sostenibles en el tiempo. Hay muchas medidas, a veces a la vista quizás exageradas, que la gente quizás pretende o espera o quiere que nosotros las apliquemos, pero sean en los municipios donde se ha intentado llevar algún cierto tipo de medida, no la han podido sostener en el tiempo por lo inviable, por lo demandante, no necesariamente en lo económico, creo que no es el momento de ver lo económico, más allá de que los municipios están todos muy complicados, sino en lo que es el factor humano. ¿Quién lleva adelante una actividad? Sobre todo cuando hablamos de que en lo posible, cuando uno lleva adelante una medida, tiene que hacerlo durante las 24 horas, porque la posibilidad del ingreso de una persona con mercadería o personas que pudieran llegar a ser portadores del virus pasa en cualquier momento. Desde un principio dijimos que esto era muy dinámico y que al menos la opción que se habíamos tomado, la decisión tomada de la Secretaría de Seguridad, era llevar una actividad preventiva increciendo, es decir, cada vez ajustar más y ponernos más rígidos con respecto a lo que es el ingreso del factor externo, para poder tener la tranquilidad y ser un poco más flexibles en cuanto a lo que es el interno. Tal mal no nos ha ido, tanto a nosotros como a municipios que han tomado la misma modalidad. Seguimos con 0 casos sospechosos, seguimos con 0 casos de infectados, y en algunos municipios donde la actividad de control fue muy o de excesivamente intensa desde un principio, ya hay un agotamiento en lo que es el factor humano, ni hablar en el económico, y en la infraestructura y en la logística, que hace difícil sostener los operativos. Nosotros hoy estamos llevando los operativos con total tranquilidad, con comodidad, porque son proyectados y estudiados tomando en cuenta que lo íbamos a poder sostener en el tiempo con la gente, con los recursos, con la predisposición de todos los vecinos. Así que se ha escuchado todo, se ha aplicado lo que consideramos que era oportuno y posible aplicar, y algunas otras cosas obviamente no se han podido aplicar. Hago un párrafo aparte, cuando vos me preguntabas con respecto a la mercadería, es que en algunos municipios muestran una imagen donde se rocía apenas los bultos que trae un proveedor en un camión, y los mismos médicos. Nosotros, en el caso nuestro, nuestra fuente de consulta es el enorme privilegio que tenemos de tener una infectóloga dentro de nuestro staff de médicos, donde asiduamente le hacemos consultas a ellas con respecto a la viabilidad técnica, es decir, qué mejor que un médico infectólogo para decir, de acuerdo al comportamiento de la enfermedad, si tiene sentido tomar o tal o cual medida. Y es ella la que yo en su momento le pedí permiso para poder citarla y me dijo que sí,
es la doctora Lorena Cabaleiro, que ante la consulta de si tenía sentido aplicar estos arcos a la salida de los pueblos para pulverizar los vehículos, me dijo que realmente no considera que pueda llegar a tener un mínimo de efectividad en la prevención del ingreso del virus, como así tampoco esto lo de rociar los bultos ante el ingreso en un pueblo. Entonces, toma especial relevancia la actividad que nosotros hacemos en nuestro domicilio, que sea el consumidor final quien al comprar un bien, un producto, antes de ingresarlo a nuestro domicilio, tengamos el recaudo de rociarlo con la solución de alcohol al 70%, de agua con lavandina, lo que correspondiere, y de esa manera, qué mejor que cada uno asegurarse que ese producto, antes de ingresar a nuestro domicilio, ha tenido un proceso de desinfección. Y obviamente también apelar a la responsabilidad de los comerciantes para que sean ellos quienes tomen la mayor cantidad de recaudos posible para que la mercadería que ellos después van a poner a disponibilidad para vender no pudiera llegar a estar contaminada. Ahora, Ezequiel, yo digo que todos miramos de reojo a Bahía Blanca desde el punto de vista geográfico, por ser una de las ciudades de mayor densidad, obviamente, pero por otro lado, por tener un índice de contagio fuera de lo que es el conurbano y de lo que es los centros más urbanizados de la provincia de Buenos Aires, creo que es el que más tiene hoy por hoy. Y otro detalle importante, para que puedas ampliar también la respuesta, tiene que ver con el Hospital Pena, donde nosotros desde Torquín sabemos que se deriva la mayor cantidad de pacientes. Hemos estado averiguando, sabemos que la ambulancia no ingresa, se ha generado todo un protocolo, pero el paciente obviamente tiene que ingresar justamente por ser paciente al hospital. ¿Cómo está chequeado todo esto? ¿De qué manera? ¿Qué tranquilidad le podemos llevar a la gente desde ese punto de vista? Puntualmente estamos en continuo contacto con el Hospital Pena desde el área de salud y hay que entender que en un hospital tan grande como el Hospital Pena, las áreas son tan independientes unas de otras que queremos llevar tranquilidad a la comunidad de que si mañana una persona de acá tiene que recibir una operación de urgencia en el Hospital Pena, no comparten ni los enfermeros, ni los profesionales, ni el personal de servicio con el área que han destinado específicamente a lo que es coronavirus. Así que a la gente que sabe de algún familiar o de un conocido de cualquiera de las localidades del distrito que está en el Pena o que tiene que ser internado en el Pena, por favor no entrar en pánico, que es un hospital que está preparado para afrontar la enfermedad. Distinto es lo que está pasando en las áreas específicas donde se está trabajando el coronavirus. Es preocupante los índices que tiene la Argentina de contagio dentro de lo que es el personal de la salud, a punto extremo tal de hospitales que directamente han sido clausurados preventivamente por la enorme cantidad de contagios. Es una enfermedad, yo no soy médico ni pretendo ni quiero inmiscuirme en algo muy técnico, pero es una enfermedad que ha demostrado ser muy contagiosa, por eso tienen que ser extremos los cuidados para las personas que tienen contacto directo con personas enfermas. Digo esto porque es para llevarle tranquilidad a la sociedad que el enorme porcentaje de personas infectadas siguen siendo por el contacto estrecho. En este caso, los últimos positivos que se han dado en Bahía Blanca han sido parejas de personas infectadas y que habían sido infectadas en centros de salud. Digo esto que todavía no tenemos ese contagio porque nos cruzamos en la calle con una persona porque estábamos haciendo un trámite o porque habíamos ido al supermercado a comprar tal o cual cosa. No se dan casos aislados donde la gente realmente no se explica de dónde se puede haber contagiado, así que creo que tenemos que seguir enfocando los cañones en extremar al máximo las medidas de seguridad en las áreas de salud, pero sin caer en el pánico de creer que porque vamos a un hospital nos vamos a contagiar. Eso en base a lo que vos me preguntabas del Hospital Pena. Todos los días está yendo o viniendo gente al Hospital Pena. Obviamente se han cancelado operaciones programadas y que no sean graves, ni lo mismo que otro tipo de consultas. Pero de todas maneras hay. Ayer me preguntaba un padre qué pasaba, que su hijo había sido dado de alta de una operación en un hospital de Bahía Blanca, no importa en cuál, si él tenía que venir acá y aislarse. Y el protocolo indica que esa persona, como habitante del distrito, que estuvo expuesto en otra ciudad, desde un principio dijimos que no podíamos pretender ni obligarlo a aislarse. Más sobre todo cuando somos una ciudad que en tantas cosas dependemos de Bahía Blanca.
Algunos distritos vecinos llegaron a la medida extrema, que no la pudieron llevar adelante ni cumplir ni continuar, de que si una persona iba a Bahía Blanca, cuando volvía a su pueblo tenía que estar 14 días aislado. No lo están cumpliendo porque es imposible de cumplir desde el punto de vista que siempre estamos necesitando algo de Bahía Blanca. Entonces tenemos que ir ahí por el equilibrio del medio, tomar y extremar medidas, pero no caer en la exageración que nos terminan complicando más de lo que nos previenen. Desde el punto de vista económico, evidentemente esta pandemia y esta cuarentena está dejando secuelas. De hecho, se advierte que hay nuevos pobres en la franja en general y creo que en Torquín también no es la excepción. Vemos que desde el punto de vista turístico muchos pequeños prestadores, por ejemplo, lo están sufriendo. Gente que seguramente desde el área de acción social se estaba asistiendo y obviamente esa franja también se debe haber incrementado. Bueno, de hecho sabemos que están repartiendo mercadería y comida para gente que antes vivía de changa, se autoabastecía y hoy ya no lo puede hacer. Comentaros un poco cuál es este panorama y qué es lo que se avisora, ¿no? Porque, a ver, uno entiende de que hasta cierto punto se debe poder llegar con la asistencia, pero esto de que se vaya engrosando todo lo que tiene que ver a la gente que antes no era de bajos recursos y ahora empieza a hacerlo, lógicamente para el municipio demandará una inversión importante, más allá que sabemos que hay colaboración de gente, pero bueno, creo que todo tiene un límite también. Sí, tomando en cuenta que ustedes son un medio que se ve en varias localidades, no quiero focalizarme exclusivamente en el distrito de Torkins. Así que para dar un número ilustrador de manera integral, quería comentarles que antes de la pandemia, en el distrito de Torkins, desde el área de desarrollo social, en todo el distrito, se asistían a 230 familias. Es decir, 230 familias multiplicadas por un promedio de 4,5 personas por familia. En la mayoría de los casos se tratan de familias numerosas. Esas 230 familias, en 35/40 días, se transformaron en 650. O sea, estamos hablando prácticamente de que en 30, 40 días se triplicó la cantidad de familias, a su vez multiplicarlo por la cantidad de personas que han tenido que recibir algún cierto tipo de asistencia para cubrir necesidades básicas. Entonces realmente es preocupante la situación. Ayer lo hablaba con el colega de ustedes, de Arnaldo Boto de Cierra la Ventana, y decía que no tenemos que caer en la mala intención de algunos que quieren caer en la grieta de que se trata de economía y de salud. No, se trata precisamente de priorizar la salud en un ambiente económico adverso. Entonces no podemos dejar de ver la situación económica. Es el motivo por el cual el intendente tomó la decisión política de que varias actividades, aún sin tener todavía el ok desde la provincia y desde la nación, actividades que se puedan desarrollar en nuestro distrito, porque consideramos que es la herramienta más efectiva para que de una manera rápida algunas personas puedan generar un ingreso y dejar de tener la necesidad de recibir la asistencia, o que esa asistencia fuera más esporádica o menor, para poder asistir a otras personas. Hay rubros que realmente son complejos y difíciles de ayudar, como lo es el rubro del turismo. En el día de ayer, mientras nosotros manteníamos una reunión con las autoridades de salud, la secretaria de Hacienda y el secretario de Desarrollo participaron de una reunión con las distintas actores o personas que intervienen en el círculo productivo y relacionado con lo que es el turismo, para empezar ya a hablar y cuanto antes de posibles exhibiciones, reducciones de tasas o de qué manera el municipio, a pesar de sus acotados recursos, puede dar rápidamente una ayuda eficiente y efectiva para todas aquellas personas que vivían directamente del turismo y que de un día para otro les desapareció la actividad. Algunos hablan de una merma, qué sé yo, de un comercio que empezó a vender menos o que ahora vende menos porque puede vender en modo delivery. Pero el área exclusivamente de lo que es turismo, en muchos casos desapareció el recurso. Dejó de venir gente y automáticamente no hay alquiler de cabañas, no hay venta de restaurante, no hay venta de excursiones, así que esa gente necesita una respuesta rápida. Y al menos, por lo pronto, a todas aquellas personas que pertenecen a rubros que ahora han empezado levemente y despacio a poder trabajar,
evitar que esas personas necesiten menos la ayuda y esa ayuda, que de por sí es reducida, poder llevarla a sectores que todavía no han podido arrancar y que les va a costar arrancar, como lo es el caso del turismo. Así que el panorama es, no digo desesperante porque uno en la desesperación no actúa, y pues sería algo que falta, la verdad, porque nosotros estamos actuando. Entonces es un cuadro en el cual es feo, si se quiere, cómo se incrementa la cantidad de personas que se están asistiendo, pero la buena noticia es que la estructura está respondiendo y se está respondiendo de la mejor manera posible para asistir al que más lo necesita. Hablando de la situación, digamos, compleja y crítica que vos mencionabas recién con respecto a los municipios, ¿no? Que tienen que afrontar distintas situaciones donde se recauda cada vez menos en este escenario, ahora se recauda menos que antes, y la preocupación también está por parte de los empleados municipales en cuanto a garantizar que puedan cobrar el sueldo en tiempo y forma, sabiendo que en algunos casos, en distintos puntos de la provincia y en el país, se habla de la posibilidad de cobrar de manera escalonada, se habla de cobrar recién tal vez en los primeros días de mayo. En el caso puntual de Torkins, generalmente los sueldos se depositan en el último día hábil del mes. Sería mañana, porque ya el viernes es feriado y ya estamos en el mes de mayo. ¿Cómo está el tema ese en cuanto al cobro de salario? ¿Está garantizado ya el sueldo? ¿Lo cobran al 100%? Bueno, puntualmente la buena noticia para todos los trabajadores municipales es que en el día de hoy se hace el depósito para que ya en el día de mañana la plata esté disponible para el cobro, de no pasar ningún problema administrativo. Por lo económico, la situación se resolvía entre hoy y mañana, es decir, hoy realizar el depósito y mañana la disponibilidad. Espero que no haya habido ningún tipo de problema en el banco, como algunas otras veces ha pasado. Así que eso es una enorme tranquilidad para nosotros, el poder cumplir la obligación del pago de sueldo y ni hablar la tranquilidad que le lleva a todos los trabajadores saber que mañana van a tener la plata disponible. Obviamente la situación era compleja porque no se podía llegar al 100% con dinero propio de la coparticipación, es decir, el dinero que normalmente viene día a día, mes a mes, municipio. Ese dinero era insuficiente para afrontar los gastos, así que fue fundamental para poder llegar al monto de los sueldos las distintas ayudas desde el punto de vista económico que vinieron del lado de nación y de provincia, a través de, si por alguno no lo sabe, 4.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires llegaron desde la Nación. 1.000 millones de ellos fueron distribuidos por el CUD, es decir, por ese porcentaje que normalmente cada municipio recibe en relación a su territorio, a sus habitantes y a otro tipo de prestaciones, y los otros 3.000 millones eran un poco más de un reparto discrecional a criterio del gobernador, así que de esas dos fuentes ingresaron fondos al municipio y gracias a eso se pudo afrontar el pago de sueldo de este mes. Obviamente esto es tan dinámico y tan día a día y mes a mes, así que desconocemos cómo va a ser el mes que viene, pero en este momento donde se vive tan al día, es una gran tranquilidad que la gente sepa que va a poder cobrar el sueldo. ¿Y el tema proveedores, cómo lo están manejando? Proveedores, es una lástima que nosotros, previo a la pandemia, realmente habíamos logrado reducir muchísimo el dinero de deuda a proveedores a fuerza de un ajuste interno, a fuerza de reducir algunos trabajos, pero con un bajo impacto habíamos logrado afrontar el pago de muchos proveedores. Pero bueno, esta situación de pandemia hizo compleja la situación, los recursos van afectados y se agregan a otro área, así que hace compleja la situación, vamos pagando los proveedores que podemos y ni hablar de los que son indispensables y de los que nos dan esa enorme mano para trabajar en el día a día. Pero bueno, obviamente el atraso con proveedores existía desde antes y no estamos pudiendo cancelar como cancelábamos, pero tampoco estamos incrementando de enorme medida la deuda, así que la situación es estable, así como cuando se habla de un paciente de que no se está agravando, pero tampoco está para dar de alta. Bueno, lo nuestro es una situación estable desde lo económico, pero no, lo que no significa que no sea compleja, ¿no? ¿Y cuál es el índice de cobrabilidad hoy por hoy de tasas, Ezequiel? No lo tengo fresco en la mente, pero sí te podría decir que en algunas tasas en particular la reducción ha sido del 50% la tasa de cobrabilidad. En algunas otras que no han sido tan afectadas por la pandemia, como lo puede ser la tasa vial,
que afecta al sector agropecuario. El sector agropecuario no se ha visto afectado en su productividad durante todo este tiempo, así que ahí no ha habido una merma en la cobrabilidad, pero en otras tasas, como lo que puede llegar a ser el SPU, lo que vendría a ser el alumbrado, barrido y limpieza, obviamente la incidencia ha sido grande y es entendible, y uno no se enoja porque entiende que la persona, cuando peligra el mango, cuando falta ese peso, va a tomar prioridades en su vida y en su familia, y las prioridades van a ser comer y después pagar los impuestos. Así que uno lo entiende, y también vamos a tener que ser comprensibles de esa situación y evaluar alguna posibilidad de exhibiciones particulares o reducciones en las tasas para que la gente pueda afrontar la obligación. Muy bien. Miguel, ¿alguna pregunta más? No, volviendo a este accidente que ocurrió esta mañana, ya que estamos con el secretario de Seguridad, sería importante preguntar, porque sabemos que se estaba haciendo la autopsia de esta persona en el hospital municipal, si ha surgido alguna novedad en cuanto a la identidad, en cuanto a la mecánica de este accidente. Bien, puntualmente, cuando estaba por iniciarse la autopsia, la doctora que la iba a llevar adelante tuvo que atender una urgencia. Por protocolo, obviamente, es prioridad la atención de personas vivas, perdón la expresión, ¿no? O de personas que pudieran llegar a necesitar de la mano de un médico, y de esa manera no pudo continuar o no pudo iniciar el proceso de autopsia. Así que lo único que tenemos hasta ahora son indicios de las personas que han tenido contacto visual con la víctima, que de lo único que podemos adelantar efectivamente es que se trata de un masculino de una edad aproximada de 40 años. Confirmar lo que decía Rodrigo en el inicio, es que no tenía consigo ningún tipo de documentación que pudiera llegar a ayudar al menos a poder identificar a la persona, así que eso genera una gran incertidumbre. Por las personas que tuvieron contacto visual con la víctima, no se trataría de un habitante de la ciudad de Torkins, o al menos no de un habitante habitual o con mucho tiempo que pudiera llegar a ser conocido acá. Y después, otro indicio, como te decía Miguel antes de salir en vivo, es que esta persona fue divisada 1 hora y media, 2 horas antes, por un camión que se dirigía a la ciudad de Torkins, que vio que esta persona le gesticulaba, no sabiendo interpretar si era una intención de arrojarse bajo el camión, si lo estaba insultando o qué, pero esta persona subió levemente a la cinta asfáltica y el camión tuvo que hacer una pequeña maniobra para esquivarlo, no tuvo contacto con esta persona, y eso ocurrió 8 kilómetros arriba o abajo, depende de donde lo querramos ver. Es decir, el accidente fue en el kilómetro 44,5, y esta avistaje de esta persona fue más o menos en el kilómetro 36, más cercano a Bahía Blanca, lo que hace suponer que la persona venía desde el sector de Bahía Blanca hacia Torkins y no al revés. Así que bueno, esos son los únicos datos que tenemos, y obviamente ni bien tengamos confirmaciones, ya sea si podemos dar con el nombre de la persona como el origen o ciudad de origen, o quiénes son las personas que se van a hacer responsables de la víctima, lo vamos a comunicar a todos a la vez a través del área de comunicación del municipio.